Listo. Entonces hoy día vamos a tener esta actividad de seminario y como yo les había mencionado, vamos a ver una actividad, hoy día nos vamos a hacer 2 horas de 2 bloques, digamos. Hola Santiago, ahí se puso, gracias, se conectó. Entonces vamos a tratar de ver cómo finalmente podemos imaginarnos que se puede medir una actividad enzimática. Entonces, hoy día el seminario 2 y la idea es que vayamos debatiendo un poco. Por eso les he pedido que pongan sus cámaras, porque la idea es que nos vayamos viendo lo más posible y que podamos también debatir respecto a esto. Ir corrigiendo alguna duda y la idea es que lo vayamos también intuitivamente resolviendo. ¿Ah? Listo. Entonces, como primera cosa, si queremos medir una reacción química ahora catalizada por una enzima, entonces la primera cosa que tenemos que hacer es tratar de saber cómo podemos evaluar la progresión de la reacción química. Y la pregunta que yo les hago, ¿qué significa para ustedes una curva de progreso de la reacción? ¿Cómo lo podemos medir? ¿Qué es, creen ustedes, lo que tendremos que pensar, imaginarnos como primera cosa para poder medir una actividad enzimática? Que en Uno el de los fondo ejes es... es el tiempo. ¿Perdón? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Digan su Justo alguien nombre. lo dijo en el chat también, pero A ver. no, que uno de los ejes o uno de los parámetros tiene que ser el tiempo. Tiene que ser el tiempo, muy bien. ¿Y quién respondía a eso? El Yo tiempo. y Sofía. ¿Y yo quién es? ¿Francisco? No. No, Roberto. Ay, ¿por qué no aparece en el chat? Bueno, no importa. Ya, Roberto. Y Sofía también. Sí, uno de los parámetros es el tiempo. Ni un problema. Entonces lo que queremos saber es la progresión de la reacción en el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a medir en el tiempo? Digan su nombre para así yo lo identifico cuando hablen. Si es que alguien quiera. Santiago. Energía de activación, eso es complicado medir, ¿no? Piense usted que la Energía. energía de activación es la que necesita. Acuérdense, por Santiago, la energía de activación es la que es la necesaria para pasar los, eh, los sustratos a este estado especial, ¿se acuerda? Donde está el estado de transición y esa diferencia de energía necesaria. No sé cómo la podemos medir con facilidad. Sí la podemos medir a través de una relación matemática, que no la hemos visto en esta clase. Pero ¿La no. concentración? A Sí, ver, concentrar ¿concentración de qué? ¿De qué? el producto formado. Por ejemplo. Entonces, usted mide concentración de producto formado o concentración de sustrato que desaparece. ¿No es cierto? En ambos casos, ok. Entonces, lo que usted quiere es medir, y muy bien, Camila, y bueno, bien por el tiempo. Entonces, respecto al tiempo, ¿cuánto varía la aparición de producto? Entonces, nosotros sabemos, teóricamente, que lo importante es que midamos todo esto en condiciones de velocidad inicial. Porque cuando tenemos velocidades que están al equilibrio, la velocidad neta es más o menos cero, porque ustedes no ven una reacción neta, están pasando producto a sustrato y viceversa, ¿no es cierto? Porque están en el equilibrio, las dos velocidades son iguales. Por lo Profesor, tanto, tenemos que hacerlo en condiciones de velocidad inicial. ¿Sí? perdón que lo interrumpa. Tuve un No pequeño problema se al preocupe. entregar el control, entonces no sé si es posible mandárselo a alguien por mail. Sí, pero por supuesto. Por supuesto que sí. Mándeselo a Liliana, por ejemplo. No hay ningún problema. Perfecto. Gracias. Profe, perdón que interrumpa, ¿este PPT está subido? No, no lo he subido y lo estoy haciendo a propósito. Esto lo estoy haciendo a propósito, Francisca. ¿Por qué? Porque más que tomen apuntes, yo quiero que hagamos el ejercicio intelectual. Y tengo susto de que si ven las figuras que les quiero mostrar, no vamos a hacer el ejercicio. ¿Ok? Así que me disculpa por esta vez. Me disculpa por esta vez. Ya.
porque no son conceptos así nomás. Lo que quiero es que realmente ¿Profesor? reflexionemos. ¿Sí? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Quién me habló? Dígame. Bueno, ya me hablará. Entonces, queremos ¿Profesor? ver... Sí, dígame. Me dice profesor, pero después no me habla. ¿Ya? ¿Quién es? Vania, lo que pasa es que puse entregar el control a las 10:28 y me decía error al cargar el archivo. O sea, error de entrega. No se pudo entregar la tarea. Entonces no sé qué hacer porque a las 10:28 ya lo estaba entregando y no se me entregó. Mándeselo a Liliana, no hay problema. No hay Ya, problema. Mándele un mail a Liliana con su respuesta. ya. Muchas No se gracias. preocupe, de nada, no se preocupe. Ya. Entonces, listo, vamos a ver. Entonces, la idea es que nosotros tenemos que imaginarnos que vamos a tener un tubo y ¿qué vamos a poner adentro de ese tubo? Queremos medir la actividad, entonces, ¿qué es lo que vamos a meter dentro? ¿El sustrato? El sustrato. ¿Listo? ¿Qué Enzima. más? ¿Encima? Una enzima a una concentración determinada. Muy bien. Luego, Solvente. un solvente, es decir, un buffer, para que lo digamos, o un tampón, para que lo digamos en español, que mantenga el pH, las concentraciones iónicas, etcétera, etcétera. Porque necesitamos, sabemos que las enzimas funcionan en esas condiciones. ¿Y qué necesitamos además? Si se requiere, Coenzima, cofactor, no sé. cofactores. Así es. Entonces, por ejemplo, si una enzima que usa magnesio, tenemos que ponerle magnesio. Perfecto. Vamos a verlo con más detalle después un poco más. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a construir estas famosas curvas de progreso. Y no olviden nunca qué significa curva de progreso. La curva de progreso es justamente lo que hemos hecho ahora. Es decir, evaluar, por ejemplo, la aparición de productos en función del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Si nosotros dejamos a condiciones de sustrato, una condición de sustrato, a una condición de sustrato, a una cantidad de enzima suficiente, vamos a determinar que tampoco es al azar, tenemos que hay ciertos criterios que cumplir. Entonces, vamos a tener que la reacción va a comenzar, por ejemplo, la concentración de sustrato 1, y va a empezar a aparecer en el tiempo producto. En un momento determinado, vamos a tener que se pierde la linearidad y vamos a llegar a un plató. Ya vamos a llegar a qué es lo que significa eso. Las condiciones de velocidad inicial, entonces la tangente o la proyección de esta línea recta en condiciones realmente de tiempo muy bajo, en que la cantidad de productos es muy pequeña. Por lo tanto, ustedes van a tener aquí una recta que corresponde a la velocidad asociada, a la velocidad inicial, asociada a una concentración de sustrato determinada. Si ustedes usan otra concentración de sustrato, van a poder construir otra curva de progreso a la misma concentración de enzima. Lo único que están variando aquí es la concentración de sustrato y vuelven a monitorear la aparición de producto en el tiempo. Nuevamente van a tener una curva que va a saturar en algún minuto y ustedes lo que van a tener entonces esta proyección de esta recta velocidad inicial para la concentración de sustrato 2. Y así lo pueden hacer para distintas concentraciones de sustrato. ¿Qué es lo que van a tener aquí? Que finalmente el dato de velocidad va a ser igual a la pendiente de esta recta. Es decir, cuánto varía el producto respecto a dos puntos del tiempo para una concentración de sustrato 1, para una concentración de sustrato 2, y etcétera, etcétera, etcétera. Con eso van a tener datos de velocidad. Y esos datos de velocidad ustedes lo pueden graficar en un gráfico de velocidad versus concentración de sustrato. ¿Ok? Ya. ¿Qué es esto? ¿Por qué tenemos
primero es una recta y luego esto empieza a saturar y luego satura. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo en estos dos platós? ¿Quién quiere responder? Dos velocidades máximas. ¿Perdón? Dos velocidades máximas. Ya. José Creo que se Miguel, está ¿usted acabando el escribió sustrato. también? ¿Quién respondió? ¿José Miguel también dijo? Y otra persona dijo que se estaba acabando el sustrato. Digan sus nombres, así que yo voy. Listo, por favor. Fíjense que esto es un problema que tenemos que ir madurando. No es una crítica, estamos aprendiendo, así que tómenlo así. Si ustedes ven que la curva va a progreso rápido y luego llega a una especie de plató, si alguien piensa que esto es porque la velocidad es máxima, hay un error. Calculen la velocidad en una línea paralela al eje del tiempo. Van a tener la misma velocidad, o sea, la misma cosa, el mismo dato partido por la diferencia de tiempo, y eso es 0. Entonces, ustedes aquí lo que están diciendo es que la velocidad máxima sería 0 para la reacción. ¿KM? No. ¿Cuándo podemos hablar de V máxima y KM? Cuando tenemos un gráfico de velocidad en relación al cambio de la concentración de sustrato. Lo que estamos viendo acá, tenemos curvas de progreso. Es decir, estamos viendo cuánto varía el producto respecto al tiempo. Una posibilidad es que se acabe el sustrato. Eso es cierto, Isidora. Estoy de acuerdo. José Miguel dice saturación. Aquí no estamos hablando de la velocidad de la reacción. ¿O sí? ¿Qué es lo que estamos midiendo? La aparición de producto. Pero esto es una reacción química. ¿Se alcanza el equilibrio, dice Isidora? Muy bien, ahí está. Se alcanza el equilibrio. Cuando se alcanza el equilibrio, las concentraciones de producto no van a variar más. Y no quiere decir que la reacción no esté ocurriendo. Lo que pasa es que la velocidad de formación de producto es la misma que en el sentido inverso para formación de sustrato. Por lo tanto, llegaron al equilibrio de la reacción. Muy bien, ese es el concepto. En el contexto de la curva de progreso, ustedes llegaron al equilibrio. ¿Ok? Otra posibilidad es que se ve que haya acabado el sustrato, pero en realidad si ustedes agregan... Claro, esa es otra posibilidad, por supuesto que sí. Pero conceptualmente lo que a mí me interesa que ustedes se queden como idea es de que ustedes cuando en una curva de progreso llegan al plató es porque llegaron al equilibrio. ¿Ok? Entonces lo que ustedes tienen que determinar son condiciones en que las concentraciones de productos son muy bajas todavía. Es decir, realmente la reacción está progresando desde los sustratos a los productos. Y esa reacción pueden ustedes hacer la pendiente de esta cuando es lineal y van a tener el dato de velocidad para esa concentración. Camila, por favor. Sí, profe, es que no logro como imaginarme la situación porque nosotros teníamos entendido que, o sea, estábamos estudiando que la formación del complejo y la separación como de la enzima para formar el producto es como solo casi unidireccional, entonces no entiendo cómo va para el otro sentido para que haya equilibrio. Ah, ya, eso puede ser una reacción química va a ocurrir en función de la concentración que haya de los sustratos y los productos en solución. Recuerde usted que la definición del delta G, teoría, es cuando usted agrega, va a determinar el delta G, usted está agregando, si tiene sustrato y producto, usted está agregando 1 molar de sustrato y producto en solución. Y lo que ve es cómo varían las concentraciones, luego que agregó 1 molar, y llegan al equilibrio. Entonces puede ocurrir de que 1:1 de producto y sustrato estén en el equilibrio, y por lo tanto va a tener un delta G de 0. Pero puede ser que no, y que la reacción siga progresando al producto, por lo tanto va a tener un delta G negativo. El equilibrio de la reacción
es en el momento en que usted va a tener las concentraciones de sustrato y producto en el equilibrio. Por lo tanto, la reacción que está en el equilibrio está pasando de producto a sustrato y viceversa, pero en equilibrio. No varían sus concentraciones de sustrato y producto. Lo que nosotros tratamos de hacer para entender la catálisis de las enzimas es tratar de ver las reacciones cuando están progresando al inicio. No en el equilibrio, sino que al inicio. La velocidad inicial como concepto. Entonces, en esas condiciones usted tiene tan poquito producto que todo está pasando hacia los productos. Toda la reacción está desplazada a la formación de producto. ¿Es que me explico bien con eso? ¿O necesita algún otro? Camila. No, sí, pero entonces llega un punto, si sigue la reacción, en que la misma enzima va a empezar a transformar los productos en sustrato. Pero por supuesto, si la Ah, reacción... ya. No Por sabía. supuesto, por supuesto. Ah, ¿no Ya. sabía? Ok. O sea, no me lo Acuérdese, imaginaba. a ver, si no, si yo, está bien que lo pregunte. Cuando hemos conversado sobre las enzimas, hemos dicho que las enzimas no cambian la termodinámica de la reacción. Entonces, saque la enzima del sistema y va a tener lo mismo. Si yo estoy agregando un reactivo en una reacción que es espontánea, bueno, va a ocurrir, pero quizás lento. Lo que estamos diciendo es que las enzimas van a catalizar esto y van a acelerar el proceso, eso es todo. Pero la termodinámica es la misma. Entonces las reacciones, acuérdense, una reacción de equilibrio. Salvo que, evidentemente, usted tenga reacciones muy complejas unas después de otras y después no sea muy difícil termodinámicamente revertir el proceso. Pero en general las enzimas son capaces de hacer las actividades en ambos sentidos. Lo que ocurre, entonces nunca se acabará el sustrato y sí, se puede acabar el sustrato, por supuesto. Pero la concentración de producto va a quedar ahí. No va a variar. Profe, Sí, ¿va? sí. Hola. Esteban. Que si las concentraciones, o sea, perdón, las direcciones pueden, o sea, la enzima puede como favorecer en ambos lados la reacción, el hecho de que baje la energía de activación ocurre en ambos lados también, o En solamente ambos lados, señor. ¿sí? En ambos lados, así Ah, es. ya. Ahora, vamos a mirar esto con más detalle. Cuando veamos metabolismo, en la clase de metabolismo y hidrato de carbono, ustedes se van a dar cuenta de esto, que hay muchas reacciones que usted nos ve en los planos estos de los mapas de metabolismo, en que aparece una flecha unidireccional, o hay veces que aparecen en equilibrio. Eso lo que quiere decir no es que la reacción sea irreversible. Lo que quiere decir es que las concentraciones fisiológicas de esos sustratos y de los productos en vivo están haciendo que estén cerca del equilibrio o estén desplazados hacia la formación de un producto. Pero son las concentraciones, eso tenemos que revisarlo. Entonces, esto es muy importante que lo maduren. ¿Ok? Si tienen más dudas, me van preguntando. Ya, entonces, tenemos los datos de velocidad a partir de una curva de progreso. Entonces, así como súper importante, curva de progreso, ver cómo el producto aparece en el tiempo a distintas concentraciones de sustrato. Y van a tener velocidades de reacción para distintas concentraciones de sustrato. Y eso ustedes lo pueden graficar. Veamos un caso concreto, un caso más real. Miren esta reacción. La reacción que están viendo allí muestra la transformación, el paso de lactosa, que es un disacárido, ustedes lo pueden ver allí, a dos monosacáridos. La entrada de agua significa que esta es una reacción de tipo, ¿qué reacción es? A ver, hay un agua ahí. Cuando hay un agua en la reacción, a ver, Hidrólisis. una hidrólisis. ¿Por qué tanto miedo? Muy bien, quien haya contestado. No, más condensación es al revés. Ya, Catalina, justo al revés. ¿Qué dice Consuelo? Ah, es que no entendía a qué se refería. Ah, bueno, a eso me refería. El tipo de reacción química que está ocurriendo allí. Ahora,
La lactosa, estamos aprendiendo, empezamos a aprender cosas respecto a esto de los disacáridos, los hidratos de carbono, corresponde a una glucosa unida a una galactosa. Entonces la galactosidasa, la beta-galactosidasa es una enzima que es capaz de catalizar la reacción de hidrólisis de la lactosa para formar glucosa y galactosa. ¿Estamos? Súper. Ahora, ¿cómo vamos a medir esta reacción? Aquí yo lo quiero poner en situaciones reales porque queremos medir una reacción química catalizada por una enzima. Entonces habíamos dicho, súper profe, midamos la aparición de productos en el tiempo. Ya, súper. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo medimos en la práctica eso? Porque hasta el minuto hemos estado súper así como teórico. Ya, pero ¿cómo lo medimos? Puede ser por espectrofotometría, ¿no? Puede ser usando un espectrofotómetro. Muy bien. ¿Y cómo se mide mediante un espectrofotómetro? ¿Qué es lo que tendríamos que tener como dato? La longitud de onda que absorbe el producto, ¿no? O que Sí, emite. podríamos medir uno de los productos y decir, ah, tiene un perfil de absorción, súper. Y tenemos que medirlo para que no vaya a generar un problema con el otro, digamos, tiene que ser más o menos específico, ¿no? Ya. Esa es una alternativa y lo vamos a ver. Que es una alternativa, podemos monitorear la progresión de la reacción a través de un espectrofotómetro midiendo la absorbancia a una longitud de onda determinada usando los espectros de absorción específicos por molécula. ¿Lo podemos hacer? Por supuesto que sí. Hay alternativas así como medios truquitos, y eso es lo que les quiero mostrar. Ustedes pueden usar algo similar al sustrato. Esto se usa mucho en laboratorio clínico, muchísimo. Y muchos kits comerciales para medir actividades enzimáticas en los laboratorios utilizan este tipo de criterios. ¿Cuáles son estas estrategias? Si tienen la misma reacción, catalizada por la beta-galactosidasa, pero en vez de utilizar lactosa como sustrato, ustedes usan la capacidad de la beta-galactosidasa para hidrolizar cosas similares a la lactosa. En este caso, usan una molécula, que es ONPG, que no tiene color. Pero cuando la beta-galactosidasa realiza su reacción y cataliza, acelera la velocidad, ocurre que parte del producto es una galactosa que tampoco tiene color, es decir, es muy difícil verla en el visible, por ejemplo, pero la segunda parte del producto es el ortonetrofenol, que es amarillo. Por lo tanto, podemos verlo en el espectro visible y medirlo por absorción en el visible en un espectrofotómetro. Entonces, lo que estaríamos haciendo, usando un truco para medir la actividad beta-galactosidasa con un sustrato artificial que permite la aparición de un producto que es medible con facilidad. Lo que siempre tenemos que pensar, buscar estrategias fáciles. ¿Profe? ¿Sí, Esteban? Dele nomás. Pero sí, me acuerdo que la clase pasada nombró el tema de los análogos de transición y que tenían afinidad distinta al sustrato como original. Entonces, al hacer esta medición, daría como igual desfasado en comparación a cómo sería con lactosa. Entonces, habría que hacer quizá alguna corrección o algo así al valor obtenido o para extrapolarlo a la lactosa, por ejemplo. Muy bien, eso es muy fina su reflexión. Lo que estamos haciendo ahora es un ensayo para medir actividad beta-galactosidasa. No estamos determinando los parámetros cinéticos de la beta-galactosidasa cuando usa lactosa como sustrato, porque cuando usa lactosa como sustrato, tenemos que usar lactosa como sustrato. Ya. Ahora, ese es un punto, buen punto, por lo tanto, la idea es medir la actividad beta-galactosidasa. Lo que usted acaba de decir es mezcló dos cosas. No lo tome mal, pues, son cosas formativas. Usted mencionó los análogos de estado de transición. Aquí lo que estamos haciendo son análogos de sustrato. Entonces puede ser que este sustrato artificial que se genera para poder hacer
una reacción que nos genere un producto que podamos medir con facilidad en un espectrofotómetro, puede que tenga una buena afinidad con la beta-galactosidasa, pero no es un sustrato natural, es un sustrato artificial que se hace con eso. Esto no es el análogo de estado de transición, este es un análogo de sustrato. El análogo de estado de transición son distintos. Esos tienen mucha afinidad por la enzima, pero tanta afinidad, porque se parecen mucho al análogo de transición, pero no permiten reacción, por lo tanto son inhibidores irreversibles. ¿Ok? Ya. Martín acá también lo menciona. Gracias Martín por la ayuda. Ya. Entonces, ¿se fijan ahora? Súper. Si queremos medir actividad beta-galactosidasa y detectar beta-galactosidasa, agregamos un sustrato como este, el ONPG, y medimos la aparición de ortonitrofenol en un espectrofotómetro. Ahora, ¿cómo medimos ortonitrofenol? ¿Y cómo pasamos eso a concentración? Porque lo que estamos viendo acá, que si bien este es el sustrato que uno esperaría endógeno, biológico para una beta-lactosidasa y otros disacáridos, pues no es la misma, puede tener menos afinidad por otros disacáridos, pero puede hacer es mejor con la lactosa. Entonces la beta-lactosidasa en este ensayo vamos a poder medir la aparición del producto coloreado. Entonces usamos el ortonitrofenil beta de galactopiranósido, que es el ONPG, y claro, entonces si tenemos en un tubo que no hay actividad beta-galactosidasa, no vamos a ver aparición de color amarillo. Y si tenemos la beta-galactosidasa, vamos a ver el color amarillo. Muy bien. Ahora, ¿cómo cuantificamos esto? Porque esto es cualitativo. Si nosotros queremos hacer una medición cuantitativa, ¿cómo lo hacemos cuantitativo? Ahora sí ocupamos espectrofotometría. Ahora ocupamos espectrofotometría. Muy bien. ¿Y cómo lo hacemos cuantitativo? ¿Quién respondió? ¿Martín fue o no? Sí. Ya, pues. ¿Y ahora cómo lo pasamos del color cualitativo a ahora un dato medible? Porque con el análisis y de concentración. Y ahí lo puse más complicado. ¿Ya ves? Porque ahí con el análisis espectrofotométrico podemos determinar la concentración a través de la ley de Lambert-Beer. Perfecto. Entonces... Perfecto. Ley de Lambert-Beer. Entonces, muy bien, Martín. Entonces tenemos que recordar que podemos hacer mediciones de concentración a partir de datos de absorbancia. Y para muchas moléculas hay. La otra posibilidad es, como dice Rafael, hacer una curva de calibración. O sea, si nosotros sabemos la concentración de un stock del producto, entonces agregamos distintas concentraciones a distintos tubos, a distintas concentraciones, por lo tanto, tenemos de menos amarillo a más amarillo, y luego hacemos nuestra curva de calibración. Segunda alternativa, tenemos que conocer los espectros de absorción. Muy bien. Pero hay un dato que hay que conocer. ¿Cuál es el dato que hay que conocer en la ley de Lambert-Beer para que nos dé, para una molécula específica, vamos a determinar la concentración? El coeficiente de extinción molar. Así es. El épsilon, el coeficiente de extinción molar. Perfecto. Entonces, aquí estamos. Tenemos nuestro ortonitrofenol. En la próxima diapo vamos a ver el asunto de la ley de Lambert-Beer. Ustedes ya lo conocen, era un repaso. Sabemos que a 420 nanómetros nosotros podemos medir el ortonitrofenol, la aparición de ortonitrofenol. Ni un problema. Pero aquí yo les pongo un problemita, fíjense. Si ustedes tienen dos extractos y ustedes, por ejemplo, quieren hacer una medición ahora no estamos variando la concentración de sustrato a una concentración X de enzima. Lo que estamos variando es tratando de determinar que la concentración de enzima que estamos usando está dentro de los rangos de linearidad. ¿Por qué? Porque hay veces que podemos tener extractos de enzima que no están puros. Por lo tanto, ustedes cada vez que están agregando, idealmente,
proteína que quieren medir, es decir, la enzima, están agregando un montón de otras cosas más, aunque no lo quieran. Entonces puede ocurrir que a concentraciones muy altas de extracto, ustedes tratan de hacer la reacción, y este es un control, ustedes usan una cantidad de sustrato determinada y miden la absorbancia de la reacción en el tiempo. Y resulta que ustedes se dan cuenta que a un rango de tiempo, por ejemplo, aquí dice hasta 15 minutos, si ustedes diluyen el extracto, tienen un rango lineal. Pero si ustedes usan un extracto muy concentrado, resulta que el rango lineal se pierde después de los 5 minutos. Por lo tanto, tienen dos alternativas. Usar concentraciones de extracto para la enzima bien concentrada, pero a rangos de tiempo menos de 5 minutos, las mediciones, o usar una enzima más diluida y eso les da un rango de tiempo mayor, hasta 15 minutos. O sea, triplican la cantidad de tiempo posible para hacer las mediciones de actividad. Entonces, el concepto es, no es que ustedes aleatoriamente agreguen cantidad de enzima al tubo. Ustedes tienen que determinar experimentalmente que el rango de tiempo que ustedes están midiendo, hay linearidad. ¿Ok? Entonces, la linearidad es muy importante. Listo. Entonces, habíamos dicho, curva de equilibración, fácil. Si no tienen los datos no lo pueden medir por absorbancia con facilidad, ustedes pueden hacer una curva de calibración y luego entonces pueden determinar absorbancia y convertirlo a datos de números cuantitativos. Y en el otro caso, la ley de Lambert-Beer para el que no se acordaba. ¿Ok? Entonces, lo importante es tener esos datos. Ok. Salud. No se escuchó, pero se vio. Ya. Caso 2. Segundo caso. Aquí no vamos a medir con un sustrato, la actividad con un sustrato artificial, sino que lo que vamos a hacer es medir la actividad de una enzima, de una deshidrogenasa. Esta enzima, la lactato deshidrogenasa, es capaz de catalizar la transformación de lactato en piruvato y la concomitante reducción de NAD+ a NADH. Es decir, cuando hay un compuesto que se está reduciendo, el otro se está oxidando. Por lo tanto, el piruvato es más oxidado que el lactato. Ok. ¿Cómo vamos a medir esto? Fíjense que aquí, miren. Mediante el cambio pH. ¿Por qué, Martín? A ver. ¿Dónde Porque está se midiendo el genera cambio de pH? una concentración de protones, ¿no? No podemos usarla Sí, pero para imagínese. No, sí, está bien. Conceptualmente usted tiene razón, pero aquí hay un problema. ¿Se imaginamos cuantificar la cantidad de protones por cambio de pH? Tendría que tener unos pHímetros súper, así como increíbles. ¿Ha medido pH alguna vez? No sé. Sí. No es tan sencillo. Yeah. Entonces, no, las concentraciones, las variaciones son muy grandes. Entonces, hacer un cambio de pH por esto, yo creo que no es fácil. Tendríamos que tener una cantidad enorme de lactato para que esto ocurra. Ya. No sé si es tan sencillo. Conceptualmente está bien, no está equivocado Martín. Pero en la práctica eso es muy difícil de hacer. Entonces tendríamos que buscar otra alternativa. Es una alternativa. En este caso, usamos los espectros de absorción de uno de los productos o uno de los sustratos, depende de cómo lo quieran ver. Entonces, para medir esta actividad lactato deshidrogenasa y cualquier deshidrogenasa que usa NADH, NADPH, cualquiera de ellas, ustedes se van a fijar. Y esa es la gracia, que aquí este método permite medir actividad de cualquiera que use NADH. ¿Por qué? Porque los espectros de absorción del NADH, el NAD, son muy diferentes. Fíjense aquí, esta es absorción molar, la absorbancia, perdón, versus longitud de onda.
Ustedes se fijan que los perfiles de absorción son muy similares antes de los 280 nanómetros, la longitud de onda más pequeña, pero luego empiezan a separarse las dos. Y el NADH absorbe con un pic a los 240 nanómetros más o menos, siendo que el NADH casi no absorbe. Por lo tanto, si ustedes quieren medir esta reacción, ustedes pueden decir, ok, agrego en esta dirección ahora. Digo, agrego NAD, el lactato, la enzima, comienza la reacción y empiezo a monitorear la aparición de NADH. Y NADH ustedes tienen el coeficiente de extinción molar, específico para los 340 nanómetros, y es el indicador de la aparición de producto. ¿Cómo mido la reacción en sentido inverso ahora? Midiendo por espectrofotometría el NADH. En el fondo, el ¿Ya? producto pasaría a ser el... O la ¿Eso? desaparición de la NADH, ¿no? La desaparición de NADH. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Medir la desaparición o la aparición? Es más fácil medir la aparición, pero en términos prácticos, es más fácil tener NADH en solución que NADA+. Por lo tanto, en general, lo que uno trata de hacer es hacer la medición de la lactato isogenasa, pero en el sentido de formación de lactato. Aunque se puede hacer en el sentido de formación de piruvato. También se puede hacer. Entonces, las estrategias son distintas, ¿se fijan? Entonces, aquí tenemos un caso en que podemos medir directamente la aparición del producto, porque el producto tiene suficiente diferencia con uno de los sustratos, con el NAD, en este caso, para poder diferenciarlo. Fantástico. Y esto ha permitido medir muchas actividades de deshidrogenasa, muchísimas. Y no solo de deshidrogenasa, hay otras que usan NAD también, NADH. Martín. Profesor, esto en un laboratorio clínico, ¿para qué se ocuparía, por ejemplo? Para medir una actividad enzimática, si usted quisiera. Claro, pero yo en ese caso tengo, por ejemplo, mi muestra y quiero ver si es que tiene la enzima o no, y voy a echarle piruvato o le voy a echar como las concentraciones en exceso, cosa de desplazar el equilibrio y así medir. Así es, así es. Lo que usted hace es que Ok. toma una cantidad del extracto que quiere medir, agrega NADH, agrega piruvato y va a medir la desaparición de NADH. Santiago. Sí, entonces, Sí, esta actividad enzimática que intentamos determinar es la misma que dijo usted en otra clase que había que normalizarla con la cantidad de proteína total. perfecto. Aquí lo que estamos, muy bien, lo que estamos midiendo es actividad, es decir, desaparición o aparición de producto, ¿no es cierto? Aparición de producto en el tiempo. Si ustedes pueden mencionarlo como un micromol o plantearlo como con las unidades que mejor les convenga. A veces se hace microgramos, nanogramos, microgramos. Se pueden usar en el tiempo. Eso es lo que estamos midiendo ahora. Ahora, si ustedes quieren determinar actividad específica, tienen que dividir los datos de velocidad por la concentración total de proteína. Si quieren tener la V máxima, por ejemplo. Tienen la V máxima y lo dividen por la concentración de proteína y les va a dar, ¿cómo se llama? Se me olvidó. La actividad específica. La actividad específica, sí. Ya, entonces aquí tenemos dos datos. Uno, podemos usar un análogo del sustrato que nos permite generar un producto coloreado, o al revés, la desaparición de un color, u otra actividad, oxidorreducción, etcétera, actividad eléctrica, lo que ustedes quieran, lo que puedan, lo que sea más fácil. En general es mucho más fácil el análisis colorimétrico, ¿no es cierto? Ok. Hay métodos mucho más sensibles que usan fluorescencia, entonces la aparición de un pequeño haz de fluorescencia también se puede medir.
También se puede medir con la aparición de luz. También la podemos medir cuantitativamente. Entonces, depende. Lo más fácil son los espectrofotómetros y en el rango visible. Eso es lo más sencillo. Listo. Y vamos acercándonos al final de la clase. No nos vamos a demorar mucho. Aquí hay otro problema. Y aquí esta es otra estrategia que hay que, y lo hemos visto. Por ejemplo, queremos medir la actividad de la enzima A, de la enzima E1, por ejemplo. Y la medida de la actividad de la enzima E1 corresponde a la aparición de B, de producto B, o del sustrato A, la desaparición de A. Pero esto es muy difícil de medir. ¿Por qué? Porque no podemos usar análogos que nos permitan medir directamente. No podemos medir, con facilidad al espectrofotómetro la desaparición o aparición de B. No lo podemos. Entonces aquí está el concepto del uso de enzimas auxiliares. Es decir, queremos medir la actividad de la enzima E1, pero usamos otra enzima que es capaz de usar el producto de la reacción catalizada por la enzima E1 y que esta segunda enzima utiliza, por ejemplo, NAD. Por lo tanto, va a producir NADH. Y si ustedes se fijan, por cada mol de A producido, se genera un mol de NADH. Por lo tanto, ustedes pueden utilizar esta estrategia como una enzima indicadora. Y ustedes pueden armar, usando el concepto del metabolismo, ustedes pueden asociar distintas enzimas para poder medir una u otra actividad. No tienen para qué tener un método para todas, sino que, en general, pueden usar los criterios de las vías metabólicas. Es una medición indirecta, perfecto, Ricardo, muy bien. Es una medida indirecta, pero muy útil. Porque si ustedes tienen en el sistema ahora suficiente enzima 1 y suficiente enzima 2, cada vez que agreguen el sustrato A, rápidamente va a pasar a B. Pero como B es sustrato de la E2, va a pasar a C. Y concomitante con eso, por ejemplo, hay reducción de NAD a NADH. Y NADH ustedes lo miden espectrofotométricamente a 340. Perfecto. Entonces, ¿por qué les digo que es interesante? Porque ustedes pueden usar además, pueden usar enzima auxiliante o auxiliadora, o no sé cómo traducir, auxiliante. Al tiro, Martín. De manera que ustedes pueden concatenar en un tubo de ensayo distintas enzimas de manera que la última genere un producto medible. Entonces con eso ustedes van a poder inclusive hacer estas cosas. ¿Ven? Tienen 3 enzimas en el tubo, pero están midiendo o quieren medir la actividad de la enzima 1. Pero tienen 3 enzimas en el tubo. La primera, que es la que usa el sustrato A. Quiero medir, por ejemplo, la KM para el sustrato A. Agrego las enzimas en el sistema, agrego NADH, en saturación y voy haciendo ensayos a distintas concentraciones de A y voy midiendo la velocidad. Hago la curva hasta que se sature y determino la mitad de la velocidad máxima que corresponde a la KM. Perfecto. Martín. Sí, ¿qué pasa entonces con los delta en el fondo de sustrato que no está ocupando cuando tenemos reacciones que tienen equilibrio? Porque finalmente la medición que yo haga en C probablemente no va a estar considerando sustrato que se quedó en B o sustrato que se quedó en A producto del equilibrio que se alcanza. ¿O no? De nuevo, yo creo que esta es una pregunta que tiene mucha relación con lo que dijo Camila al principio. El tema de los equilibrios. Aquí no hay equilibrio si usted no deja que ocurra el equilibrio. Para que ocurra el equilibrio, Martín, usted tiene que tener productos y sustratos a concentraciones del equilibrio. Si usted tiene en el sistema la enzima E1, lo que estoy mostrando aquí, E1, la que queremos medir, la enzima auxiliar E2, la indicadora, la E3, agrego además NAD en exceso, o no hay equilibrio.
y de hecho no hay reacción. Si yo agrego A, si tengo toda esta mezcla en una cubeta, agrego A una concentración baja, ¿qué es lo que va a ocurrir? Martín. Se va a generar B. ¿Y qué pasa cuando se genera B? Me imagino que se va a generar C. ¿Pero por qué? ¿Y por qué no llega al equilibrio? Ay, perdón. ¿Porque no hay concentraciones saturantes? No sé. Porque B no estaba presente, está apareciendo B. C no está presente. Acuérdense que el equilibrio se da cuando producto y sustrato están en las Sí, condiciones de equilibrio. No sé si me explico bien, esto es un concepto. No, está bien, Martín, y qué bueno que lo conversemos, porque si hay duda hay que... Pero la verdad que esto, ve que la gran dificultad de estas temáticas tiene que ver como cómo entendemos el equilibrio químico que aprendemos en los cursos anteriores. Como que de repente este es el momento en que hay que madurar. Yo esperaría que fuera antes, pero esto lo hemos conversado ya con otras personas de química. Pero este es el momento para irlo madurando. El que al tiro le doy la palabra a quien la pedía, no me acuerdo quién es. Uy, perdón. Cuando mostramos una flecha A a B, no es que la enzima E1 no pueda hacer B a A. Lo que está ocurriendo es que nosotros estamos favoreciendo la aparición de B porque no hay B en el sistema. Por lo tanto, todo el A que yo agregue por el Le Chatelier, así de simple, va a pasar a B rápidamente. Y B no va a haber tiempo que se acumule B. Entonces yo cuando hago esto y no espero que llegue al equilibrio del sistema, sino que mido en velocidad inicial, voy a poder determinar la velocidad de reacción inicial. Si yo espero que todo esto se equilibre y le doy mucho tiempo, voy a llegar a una reacción en que la velocidad, no puedo medir velocidad. No. ¿Me explico bien o no con esto? Sí. ¿Quién todavía tiene duda? Es el momento de preguntar, ¿pues? Ya, José Miguel, por favor. A ver, ¿qué dice? No, Santiago estaba antes. Ay, Santiago, por favor. Yo tenía una pregunta, si ¿afectaría en algo si es que la reacción catalizada por la enzima auxiliar fuera más lenta que la reacción que se quiere medir? Ah, qué buena pregunta. Esa pregunta de prueba por Santiago, está bien. Ya, pero está bien. Por supuesto que es un problema, pues. Por supuesto que es un problema. Entonces, si usted tiene una reacción de la auxiliar que es extremadamente lenta, entonces el sistema no le va a servir mucho porque en realidad lo que está midiendo es la velocidad de la enzima auxiliar. Pero en general, usted trata de usar enzimas que tengan velocidades relativamente similares, que no sea un problema, de manera que en la medida que aparezca B se transforma rápidamente a C y C se transporta rápidamente a D. Pero es cierto, eso es un punto. Usted no puede usar una enzima que realmente casi no funcione, porque siempre va a estar midiendo la actividad de la más lenta. Por supuesto que sí. Muy buen punto. Ya. Y después José Miguel respondió a su pregunta de Santiago, ¿no? ¿Estamos? Ya. Sí. Ya. ¿Y José Miguel también tenía una pregunta? Sí, bueno, sobre eso mismo quería preguntar, pero más que si la diferencia de velocidad es muy grande, ¿qué pasa si es que no conozco, solo conozco el producto de la enzima 1 y no conozco la velocidad? ¿Cómo puedo comparar la velocidad de enzima 1 con enzima 2 si solo conozco la velocidad de la enzima 2 y solo puedo medir la velocidad de la enzima 2? Sí, en general no va a encontrar situaciones tan dramáticas, al menos en el metabolismo que nosotros vamos a ver, en el hidrato de carbono en general, no va a haber reacciones que sean tan limitantes. Entonces, en general, lo que va a ocurrir es que si están en concentraciones importantes de enzima, usted agrega harta enzima de manera que se transforme rápidamente. Porque eso es lo que en el fondo uno trata de jugar. Usted tiene que poner, a lo mejor no lo hice con el suficiente énfasis, pero si usted pone más enzimas, que sea lento el proceso, pero usted agrega suficiente cantidad de enzimas, no va a tener problema de velocidad. Acuérdense que la velocidad máxima depende de la cantidad de enzimas en el sistema.
Entonces, si yo agrego suficientes enzimas auxiliares indicadoras, no va a haber problema, nunca van a ser limitantes. Entonces, no es un problema el que sea un poco más lenta. En general, no. ¿Me explico? Sí, muchas gracias. Sí. Ya. Entonces, ven que aquí hay alternativas metodológicas. En la práctica, ¿cómo lo podemos ver esto? Ustedes tienen un artículo de la clase 2, yo creo, que caracteriza algunas cosas sobre la unión de un metal, ¿no es cierto?, a una enzima que se llama fosfonol piruvato carboxiquinasa, que es un nombre súper raro, pero es una quinasa y que utiliza también fosfonol piruvato. ¿Qué es lo que cataliza esta reacción? La fosfonol piruvato carboxiquinasa, puesta de esta forma, acuérdense que puede catalizar la reacción inversa, pero puesta de esta forma, puede tomar el oxaloacetato, lo descarboxila y lo fosforila para formar el fosfonol piruvato. Entonces, ¿cómo mido yo esta reacción? ¿Cómo lo hago? Por la emisión de CO2. La emisión de CO2 es muy complicado, porque tendría que medir, sí, es complicada la emisión de CO2, porque ¿cómo lo comparo yo con el CO2 que estoy exhalando? Piense usted que en una habitación que está al equilibrio con el entorno, ventana abierta, usted podría tener 500 ppm de CO2. Yeah. En un hotel, en su habitación, usted duerme, por ejemplo, a puerta cerrada, su habitación no es muy grande, puede llegar a 2000 ppm. En los hoteles hay legislación que impide que la concentración de CO2 sea muy alta. Y eso hace, y eso una vez lo conversé con una persona especialista en este tema, que hay veces que en ciertos hoteles uno no descansa muy bien. Y es porque al parecer la concentración de CO2 no es suficientemente alta. Entonces, pero bueno, es otro tema. Entonces, ¿cómo va a comparar usted la aparición de pequeñas dosis de CO2 en el tubo en un entorno en que hay 500 ppm? Entonces es difícil. No es ilógico lo que dice. Tiene toda la lógica del mundo, pero en la práctica es muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Una reacción del piruvato en NADH, no me acuerdo cómo. ¿Sí? Ah, justo lo puso Santiago. Onda, cómo Sí. utilizarla encima con el piruvato. Eso, porque el fosfonol piruvato puede usarse con una enzima que se llama piruvato quinasa. Esta enzima, la fosfonol piruvato carboxiquinasa, es parte de un grupo de reacciones que va a formar glucosa. Y la piruvato quinasa es más bien una enzima que va a formar parte de la vía contraria al catabolismo de la glucosa, es decir, a la degradación de glucosa. Pero si nosotros aislamos esas dos enzimas y las ponemos unas con otras, vamos a tener la posibilidad de agregar oxaloacetato y formar piruvato, porque podemos usar ambas enzimas. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Si usted agrega oxaloacetato al sistema, con la fosfonol piruvato carboxiquinasa, usted va a catalizar la formación de fosfonol piruvato. Si yo agrego además piruvato quinasa en el tubo, y agrego ADP, por supuesto, etcétera, y ATP, que son los, o GTP en este caso, esta es la diferencia porque estas son animales de mamíferos y estas son bacterianas, ¿eh? Pero bueno, un nucleósido trifosfato. Si agrego entonces la piruvato quinasa en condiciones suficientes, entonces cada mol de oxaloacetato va a formar un mol de oxaloacetato, va a formar un mol de piruvato. ¿Sí? Y aquí viene la gracia. Hay otras reacciones asociadas a los productos de esto. Y está la enzima málica, que puede utilizar NADH, formar NAD, o NADP, no importa, depende del organismo, pero del organelo donde esté, pero hablemos de NADH, y formar malato. Por lo tanto, si yo quisiera medir, ojo con eso, la actividad fosfonol piruvato carboxiquinasa
¿En qué sentido? En el sentido de formación de fosfonolpiruvato, es decir, en este sentido. Oxaloacetato para formar fosfonolpiruvato. ¿Qué es lo que agrego al sistema? Agrego la fosfonolpiruvato carboxiquinasa, agrego la piruvato quinasa, la enzima málica, estas dos en exceso para que resolvamos el problema que Santiago y Martín o José Miguel habían planteado, para que no tener problema de que vaya a faltar enzima. Agregamos los otros sustratos, el ATP, el ADP, el NADH, y la reacción no progresa. No tenemos nada de reacción. Lo que hacemos es agregar el oxaloacetato a la cubeta, agitar y empezar a medir a 340 nanómetros. ¿Qué es lo que vamos a medir? Desaparición de NADH. Cada mol de oxaloacetato va a generar la pérdida de un mol de NADH a NAD+. Y como tenemos el coeficiente de extinción, lo podemos transformar a concentraciones. Y podemos determinar la velocidad de aparición. ¿Sí? Pero ahí estaríamos consiguiendo la concentración de NADPH, ¿no? NADH, está midiendo la velocidad de desaparición. Y ¿Sí? eso es inversamente proporcional a la... Es un mol a un mol, acuérdese. Inversamente proporcional es la desaparición de la pérdida de absorbancia. ¿Eso es su comentario, Martín, o no? No, o sea, no, me refería a que es inversamente proporcional entonces a la generación de piruvato. El piruvato que se va a formar rápidamente, se va a transformar a malato. Por lo tanto, si el piruvato desaparece, el NADH desaparece. Son directamente proporcionales. Directamente proporcional. Vale. Sí, directamente proporcional. Y dice Santiago, no me acuerdo. No, pero esto es anterior. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener como idea general? Que para tener la posibilidad de medir una actividad enzimática, nosotros tenemos que tener un diseño experimental que nos permita realizarlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Midiendo directamente la aparición de producto o desaparición de sustrato por un método que nos permita hacerlo. ¿Qué método? Podemos medirlo por distintos métodos físicos, entre ellos el más fácil, la espectrofotometría. ¿Cómo lo podemos hacer directamente? Con los coeficientes de extinción, si tenemos esa posibilidad. Si no tenemos esa posibilidad, podemos usar análogos de sustratos que nos permitan utilizar, entonces, una estrategia en que el producto sea coloreado o que el sustrato sea coloreado y realmente vemos desaparición de color o aparición de color. Esa es la otra alternativa. Si no tenemos esa alternativa, podemos concatenar distintas actividades para poder crear un sistema que nos permita medirlo. Como por ejemplo, la medición de la actividad de la fosfonolpiruvato carboxiquinasa en el sentido de uso de oxaloacetato y formación de fosfonolpiruvato. Entonces podemos concatenar, en este caso, una enzima auxiliar y una enzima que va a ser la que les va a permitir medir el NADH o hacer que desaparezca el NADH. Ojo, el concepto es que se mide en velocidad inicial. Si ustedes dejan que esta reacción progrese, se va a llegar al equilibrio y por lo tanto no van a medir desaparición o nada, van a medir una cantidad al equilibrio. Si quieren medir concentración al equilibrio, bueno, lo hacen así y les va a dar. Pero si ustedes quieren ver velocidad, entonces tienen que hacerlo en condiciones iniciales. No olviden nunca el concepto de curva de progreso. Fundamental, curva de progreso. Y no confundan, por favor, curva de progreso con una curva de velocidad versus concentración de sustrato. Ustedes no están viendo V máxima allí. ¿Ok? Dice Francisca, profe, ¿por qué en este caso era conveniente medir el NADH? En este caso, porque medir la desaparición de oxaloacetato es muy complejo, es muy difícil. Medir la aparición de fosfonolpiruvato también es muy difícil. Por lo tanto, si hacemos, y la de ATP, ¿para qué decirles? Medir ATP o ADP es re complicado.
Entonces, lo mejor es medir algo que espectrofotométricamente podamos seguir de inmediato en su concentración. Por eso era la ventaja. ¿Sí, Francisca? Entonces, el NADH, nosotros medimos, ponemos NADH, va a tener una cantidad X de absorbancia, y lo que estamos haciendo es ver en el tiempo cómo la reacción hace que baje la absorbancia. Porque en este caso es desaparición de NADH. Ya, perfecto, Francisca, muy bien. Ya. Eso es lo que les tenía preparado para hoy. ¿Alguna duda? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Profe, tengo una consulta. Ya, a ver, ¿quién hable? ¿Por qué uno preferiría medir la desaparición de NADH versus, en vez de no ocupar y medir NAD más? O sea, la formación de NAD más. Porque NAD más no tiene absorbancia a 340. A ver, déjenme mostrarle el perfil. Mire. Es Ricardo, ¿no es cierto? Sí. Mira, Ricardo. Si tú miras la absorción del NADH a 340, tú puedes medir o aparición del NADH, entonces va a haber absorción, porque el NADH mientras más presente está, más absorbancia va a haber. Porque además tiene un pic de absorbancia. Pero la ventaja de medirlo a 340 es que el NAD más no absorbe a esa longitud de onda. Ya, cambiémonos de longitud de onda, no nos sirve esta. Claro, se superponen. A 260 no podemos, o sea, es tan rara la diferencia, es tan pequeña y no están, están superpuestos completamente el pic. Por lo tanto, es parte de la molécula que no tiene nada que ver con la parte reducida. En cambio, aquí está claro que algo tiene que ver con la parte reducida de la molécula, que por eso cambia. Y este es el perfil. Entonces, usted puede decir, aparición de NADH, sí, a 340, que en el fondo lo que está diciendo es desaparición de NAD. Pero usted no puede decir, estoy haciendo que aparezca, o sea, midiendo algo como un dato negativo. Lo que usted trata de hacer es mide algo que pueda medir. No es que yo haga aparecer algo que no puedo medir. Es muy difícil eso. Entonces, conceptualmente es mucho más fácil decir, puedo medir NADH a 340, lo diferencio de otra molécula no reducida, la molécula oxidada, por lo tanto, un perfil súper bueno para poder diferenciarlo. Y listo. Sea lo mío por la desaparición de NADH o la formación de NADH. Ah, ya, perfecto. Porque es lo que estoy poniendo a medir. Tengo una consulta, pero sobre la prueba. Ah, pero al tiro le contesto esto. Espérenme un segundo. Terminemos acá a ver si es que hay alguna otra pregunta de la estrategia. ¿Es que les clarificó algo? ¿Les clarificó algo? Eso para mí es importante. ¿Les clarificó algo este ejercicio que hicimos hoy? ¿No Sí, mucho? ¿Sí? pero me gustaría agregar algún acercamiento de cálculo, como por ejemplo, cómo llevar, cuando tenemos, por ejemplo, enzimas complementarias, hacer esos saltos de velocidad y evaluar cómo, no, en el Pero fondo, eso cómo esto se plantearía en un ejercicio así. sí, pero no hay problema, pero eso lo puede hacer usted porque eso es parte del ejercicio de cálculo. Aquí la gracia es que usted está, por cada mol inicial usado de sustrato, está usando, por ejemplo, un mol de NADH. Ahí está la equivalencia. Entonces eso lo puede Claro. hacer y hay ejercicio en el Leninger para hacerlo, no hay ningún problema. Y busquen los libros, que sea. Por supuesto, y después va a tener un curso de laboratorio en que va a tener que hacer el ejercicio y hacer las mediciones. Este curso es más bien conceptual, Martín, y no tiene por finalidad que yo le haga el ejercicio, pero ustedes lo pueden hacer. Están súper libres de hacerlo y es bueno porque así aprenden. Extrañan los labs, sí. No, vamos a terminar ahora, Francisca, así que no hay break. Por eso no hice break, porque vamos a terminar ahora. Y Consuelo, extrañamos los labs, sí. Es un problema, pero por favor sean pacientes. Esto va a haber solución, pero hay que esperar nomás, unos pocos meses. Ya. Espero haya respondido sus preguntas.
¿Ya? Profe, Sí, una pregunta. Que sí. se me quedó pegado cuando estaba explicando lo del rango lineal. Entonces entendí que cuando estaba concentrada el rango lineal era menor. Claro. ¿Y qué ventaja podría traer que la pendiente sea mayor, por ejemplo, mayor sensibilidad? ¿Sí? ¿O? Claro, porque tiene mayor, la velocidad es mayor. Porque usted está agregando más enzima. Acuérdese que la cantidad de enzimas que usted agrega en el sistema, si yo duplico la cantidad de enzimas, duplico la velocidad de esa concentración de sustrato. Entonces es una ventaja. Pero el problema es que si yo agrego demasiado enzima y me voy del rango lineal, entonces ya no estoy haciendo algo demasiado proporcional, sino que estoy ejerciendo ahí un problema, estoy subcuantificando. Si la mido acá a 15 minutos, estoy subcuantificando la actividad. Entonces tengo que medir el rango lineal. Aquí el rango lineal dio hasta 5 nomás, 5 minutos, no más, con suerte. Entonces, no es conveniente usar concentraciones de enzima que la reacción ocurra demasiado rápido y se pierda el rango lineal. Entonces uno usa una concentración que le permita hacer la medición con tranquilidad, medir correctamente en un rango de linearidad. ¿Sí? Gracias. ¿Está bien? De nada, Santiago. Ya. ¿Alguna otra pregunta conceptual sobre esto? Repasar entonces concepto de equilibrio, porque ahí lo respondimos varias veces, pero parece que puede que haya un conflicto, falta de estudio respecto a eso y hay que madurarlo. Entonces, estudien esto, concepto de equilibrio, el tema de las curvas de progreso y el diseño experimental. ¿Cuál es la lógica de esto? Yo no les voy a pedir jamás que hagan el cálculo en la prueba, para nada. Pero sí conceptualmente es importante que lo maduren. Y pueden revisar el artículo que les pasé, ahí aparece cómo se mide la actividad de la PPCK y lo pueden leer, con las concentraciones y las estrategias. Ya. ¿Alguna otra pregunta respecto a esto antes que pasemos a lo de la prueba y ahí ya terminamos la actividad de hoy? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de todas maneras tienen una semana, si tienen dudas nos pueden mandar preguntas, recuerden. No hay problema. Ah, y Liliana dice, en las pruebas de laboratorio después tienen que hacer los cálculos que previamente hacen en los informes. Dice Liliana respecto a Martín. ¿Ah? Ya, súper. Listo, ya. Respondamos la pregunta de Sofía. Sofía pregunta sobre la prueba. Yo tengo una consulta sobre la prueba. ¿Al final estará abierta todo el día? Sí, la prueba está todo el día disponible. Lo que conversé con con Lili, nuestra jefa de ayudantas, es que vamos a comenzar la prueba a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque es el horario de la clase. Entonces comenzamos la prueba a las 10 de la mañana, nos juntamos todas las personas, todos nos vamos a juntar aquí a las 10. Entonces hay cita a las 10. Doy las indicaciones con Lili y con el grupo de ayudantes sobre la prueba. Nos quedamos disponibles para que ustedes vayan, lean, vean si tienen dudas. Y la prueba, el que quiere la entrega a las 3 horas, es decir, a la 1, y el que quiere la entrega hasta tarde, porque yo creo que no sé, habíamos convenido con Liliana, no me acuerdo, pero hasta tarde, van a tener hasta la noche para responder. Entonces eso significa que van a poder responder y reflexionar. La prueba está hecha para realizarla más o menos en las 3 horas, Martín. No está hecha para hacer una mega prueba no, van a hacer 4 preguntas que ustedes van a poder reflexionar. Lo que queremos como equipo docente es que el tiempo no sea una limitante para ustedes. Eso es todo. Perfecto, muchas gracias. De nada. Pueden ustedes conversar, ver los apuntes, todo lo que ustedes quieran. Pero yo lo que sí les voy a pedir que cada persona individualmente responda su prueba. Porque el ejercicio de hacer la redacción, allí está también un proceso de aprendizaje. Yo realmente me sentiría pésimo si veo que hay gente que copia sus pruebas o que copia textos de otros lados. Eso no.
yo les voy a decir que nosotros tenemos forma de evaluar si es que hay, si se solapan los fragmentos de las pruebas. Yo no desconfío de las personas, pero al revés confío, por eso se los digo. Hagan el ejercicio individualmente. Listo. Si no hay otra pregunta, dejamos hasta aquí la clase. O sea, el seminario. Estudien. El día martes no hay actividad, así que tienen ese día libre que también les puede servir como hora protegida para estudiar. ¿El martes no hay clase? No, señor. Está diseñado así para que antes de la prueba ustedes no tengan ninguna estrés adicional, digamos. Que se dediquen a preparar sus cosas y que no tengan porque no les... Antes lo que ocurría es que les hacíamos la clase antes de la prueba y era una clase de la otra temática. Entonces, la mayoría está con la cabeza en cualquier cosa y preocupado de la prueba, no preocupado de lo que estamos ahí. Entonces, por eso lo diseñé así y antes de cada prueba ustedes no tienen clase. Entonces, el día martes no hay clases y el jueves nos vemos. Buenísimo. Muchas gracias, profe, entonces. De nada, pues. Espero que les haya gustado. Ya. La prueba es en el formato de los controles Word, sí, porque esas las corrijo yo y sí, les voy a pedir que sean Word. De nada, Sofía. Estudien y descansen, hagan ejercicio. Sofía sirve PDF, pero a mí me complica el PDF porque me cuesta más corregir. No puedo poner comentarios, porque la edición del PDF me cuesta más. Entonces, si lo pueden hacer con un doc, un Word, para mí es mejor. Ya, gracias. Ya, que estén bien. Hay una persona que se tiene que quedar. Por favor. Chao, profe. Chao y gracias. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. Que estén bien. Chao, profe. Ah, hola, Chao, Lili. profe. Chao, gracias. Voy a dejar de grabar. A ver, ¿cómo se hace esto? Detener grabación. Listo.